Bienvenido nuevamente a otra transmisión más, mi estimado audiencia. Y quiero comenzar y esperar que se vayan incorporando algunos otros participantes de este diálogo que estamos llevándole con mira a lo que realmente estamos por concluir con unos resultados favorables para el pueblo panameño en estas elecciones del 5 de mayo. Y como he sido bien claro y preciso, y después de tanto análisis de aquellos candidatos que salieron a la palestra con las intenciones de participar, analizando cada uno de esos candidatos, llegué a la conclusión de que son la misma gente del PRD en su mismo ambiente. Por más disfraces que le pongan a Rómulo Rux, por más disfraz que le pongan a Martín Torrijos, por más disfraz que le pongan a Lombana, son la misma gente. Y como lo he dicho anteriormente, que son personas que están allí para hacer un trabajo a favor del PRD. Y es dividir la simpatía, el agradecimiento del pueblo panameño que grita a todo pulmón que quiere un cambio, porque ya ha demostrado el pueblo panameño que está hastiado con las actitudes que han tomado los gobiernos del PRD anteriormente, y este no es la excepción. Y siempre digo lo mismo, o sea, cuando un gobierno del PRD gobierna el país, la experiencia nos indica que siempre nos va mal. Y el panameño que no lo quiera ver así, no sé, está en una cúpula de nebulosas. Se puede aceptar que los que claman y exigen que el PRD no suelte el poder son su misma gente en su mismo ambiente. ¿Por qué? Porque ellos están disfrutando del robo descarado, de la corrupción descarada, que durante este proceso de 4 años de gobierno del PRD, de este señor Nito Cortizo, no se ha habido un cambio para beneficio del pueblo panameño, sino para beneficio del PRD y sus aliados. Señores, yo soy, la verdad, una persona que yo he analizado la situación política por la experiencia que tengo, y he analizado todo y me gusta sacar la conclusión después de ver los pros y los contras de
la situación que vive el país. Y yo no me llamo a engaño, porque yo veo la realidad, yo veo lo que está pasando, yo veo el accionar de este gobierno en donde ha llevado al país tratándonos de borregos en el sentido de erradas para el mismo pueblo en sí y por ende para el país a nivel internacional. Estos señores del gobierno hoy en día se han dedicado a denigrar el país a nivel mundial, porque no han querido someter a las decisiones de ellos en los actos de corrupción. Han demostrado que tienen sus garras, su mente y su pensamiento en perpetuarse en el poder a como dé lugar. Para eso compraron a los tres poderes del Estado para que el panameño no tuviera el derecho a protestar, para que el panameño no tuviera derecho a salir, porque la única manera que los gobiernos escuchan a un pueblo es cuando el pueblo sale a protestar masivamente en la calle por actos leoninos para el país en sí y sus habitantes. Conclusiones con esto de que no han aceptado de que se han equivocado en un gobierno que se ha convertido y se ha ganado el premio mayor por el alto grado de corrupción en este gobierno. Y ahí están las cifras que hablan. Solamente vamos a irnos a los presupuestos de los gobiernos anteriores. Y este gobierno, solamente con eso que nosotros miremos la cifra que presenta este gobierno a la Asamblea Legislativa, el alto grado de corrupción, presupuesto tan elevado que piensan que el panameño es tonto, que nosotros somos pendejos, que permitimos que ellos cometan todo este tipo de abusos y no conforme con esas acciones comienzan a perseguir a todo aquel que se opone a las decisiones mala vida de este gobierno. Y eso no puede ser en un país que luchó cuando la bota militar en el 89 o los años antes del 89 tenía la bota puesta en la cabeza del pueblo panameño. Y esa dictadura militar de aquellos tiempos persiguió a todos los panameños que se oponían o que gritaran abajo la dictadura. Y no me voy a enfocar
en eso porque eso es historia. Y cuando la historia se escribe es para no repetirla jamás. Hay un dicho que yo siempre digo en las grabaciones que hago, en donde menciono que la historia se escribe en espiral, y esta es una de ellas. Con la misma gente, con los mismos actores, en el mismo teatro, no hay doblaje en cierta forma de estos actores, más bien es actuaciones que hacen doblegar al pueblo panameño. Y la historia se está escribiendo en estos años 2024. Nos está demostrando que esa historia de aquellos años se está escribiendo hoy en día con este gobierno del PRD, dictadorcito cívico-militar, en repetir las mismas acciones y actitudes de persecución contra todo el que se opone a este régimen militar, a este dictadorcito. Y la historia se está dejando ver que se está escribiendo en espiral, tal cual, igualito del 89, el mismo guión, el mismo patrón, el mismo actuar, la misma persecución, con lo que tenemos derecho a disentir de quienes nos gobiernan. En este caso, el pueblo panameño disiente del actuar de este gobierno PRD. Y el pueblo no se puede quedar callado. Primeramente, porque este pueblo liberó a la democracia que tenía el señor Manuel Antonio Noriega Cara de Piña. La tenía encerrada en los cuarteles, la democracia. Y este pueblo se cansó, luchó y conquistó esa democracia. El pueblo panameño hoy en día le tiene que demostrar a este señor Cortizo, primeramente, que el país no es de él, primeramente, que el país no es una finca privada. Él tiene que respetar el disentir y el pensamiento de cada panameño. Cuando las cosas se están haciendo mal, tenemos todo el derecho de señalar para que corrijan el rumbo. Pero este gobierno del PRD no sabe lo que es mirar hacia el pueblo panameño y entender que está haciendo mal las cosas. Por eso se ha ganado el desprecio de más de 4,5 millones de habitantes, porque comprobado está que no hizo un buen gobierno, ni está haciendo un buen gobierno. Más bien, está dando con el látigo del desprecio al pueblo panameño, porque el pueblo salió a la calle a protestar por más de un mes y días, donde nos oponíamos a esta minera canadiense que está aquí en nuestro territorio, porque viene con el patrocinio de Canadá. Ese es permitir que un país extranjero pisotee nuestra soberanía, se robe nuestras riquezas. Estos han sido peores cuando el pirata Morgan
quemó la ciudad de Panamá en aquellos años, en aquel entonces, y saqueó y robó prácticamente lo que encontraba en el camino de riqueza, más el oro. Pero estos piratas del siglo XXI nos están robando hasta el modo de caminar. Son los que están dirigiendo a este gobiernito cómo debe dirigir la masa, porque nos considera que somos unos borregos. Y entonces, como se le formó el tamborito en el mes de noviembre por esa ley leonina inconstitucional de ese contrato 406, que estos señores legisladores del PRD, que son los que dominan la Asamblea Legislativa, firmaron esa ley. Por eso fue que pusieron barricadas para no permitir que el pueblo panameño llegara a las puertas e inclusive al salón de sesiones para darle la facilidad a ellos. Mandaron a cerrar todo alrededor de la Asamblea Legislativa, cerrando las calles, impidiendo el paso a los transeúntes, al pueblo panameño. Entonces ellos nos van a pedir a nosotros que nos van a enjuicializar por cerrar las calles, cuando ellos son los que dan el paso primeramente. Porque la Asamblea Legislativa aquí no tiene por qué tener un privilegio. ¿Por qué tiene que tomar decisiones de cerrar las vías alternas y alrededor de la Asamblea Legislativa en no permitirle el paso al pueblo panameño? Eso es una manera de que piensan que el territorio o el área donde está la Asamblea Legislativa es un patrimonio particular, privado. Misma acción que cometieron los norteamericanos en los años que estuvieron colonizados aquí en Panamá, que no permitían que entrara el panameño a su territorio y tenían cercada toda el área del canal. Esta gente de la Asamblea Legislativa, con esta protesta masiva, truncaron el paso a que tenemos derecho los panameños a transitar libremente por nuestro país. Entonces el PRD no nos puede pedir a nosotros, ni vengan con eso de que van a hacer una ley para todo aquel que cierre la calle, si ellos mismos son los que ponen el ejemplo. Si ellos escucharan al pueblo, como debería haber ocurrido en la Asamblea con ese contrato 406, si ellos escucharan al pueblo, ellos podrían sacar su conclusión. El pueblo panameño tiene un instinto cuando las cosas son buenas y cuando las cosas son malas. Y no quisieron escuchar. Formaron un circo donde el principal payaso de ese circo es este señor Nito Cortizo. Y estos legisladores son las marionetas del poder económico, principalmente de Mota. Y de ahí sigan los demás.
Yo no estoy hablando por hablar, yo estoy hablando porque me gusta leer todas las cosas que están aconteciendo. Y cuando el pueblo sale a la calle a protestar, es porque no encuentra otra manera de hacerlo, sino salir a la calle y tomar el ejemplo de la Asamblea Legislativa, cerrar la calle. Entonces, si nos van a acusar a uno, también deben de ser acusados ellos. Pero aquí comprobado está que la ley, la justicia, son para la mayoría que cometen estos órganos del Estado, convirtiéndola en una injusticia para el pueblo panameño y dándole la justicia, aunque no la tenga, a este que gobierna el país. Entonces, todo eso lo ve el pueblo panameño, la contradicción que tiene este gobiernito. ¿Con qué carácter moral él le va a exigir al pueblo que le permita 5 años más cuando no han hecho absolutamente nada en beneficio del país? Y el beneficio que han podido hacer ha sido casualmente a costilla del país para su bolsillo. Todos, absolutamente todos de la cúpula del PRD, de este gobierno, todos han cometido actos de corrupción, saqueando el país como si esto fuera una finca privada. Y miran a nosotros los panameños con ojo de desprecio y con el látigo, menospreciando la buena voluntad que tiene el pueblo panameño, porque el pueblo panameño es agradecido cuando un gobierno hace las cosas bien. Y eso es lo que ha demostrado este honorable señor Ricardo Martinelli, que en su gobierno, él no gobernó para su familia ni para su gente, él gobernó para el pueblo en general, sea de cualquier partido. Él gobernó para hacer un buen gobierno de este país y gobernó para todos. Y esto no es cuento de un país de la maravilla. Dejó para el país. Con los millones, lo poco que le pudo dejar el señor Juan Carlos Varela, con lo que le pudo haber dejado el gobierno de Martín Torrijos, las arcas vacías. Y por eso está pagando un precio bien alto, porque encontró la manera de recuperar todos esos bienes que pertenecen al arca del Estado. ¿Cómo lo hizo? Sentando y llamando a capítulo al monopolio económico, que es realmente el que manda en este país, es el que señala a quién quiere que pongan ahí a través de los grandes fraudes, a través de los grandes millones que pagan en una campaña política para sacar ese candidato que ellos quieren que gobierne el país para beneficio de ellos. Y como el honorable señor Ricardo Martinelli lo sentó en el banquillo de los acusados y lo obligó a pagar
los impuestos que no pagaban desde los años de Ernesto Pérez Valladares, que no pagaban sus impuestos en el gobierno de Mireya Moscoso, inclusive, y menos pagaban impuestos que deberían y que le deben al pueblo panameño en el gobierno de Martín Torrijos. Y mucho menos pagaron impuestos. Obviaron su responsabilidad y compromiso para con el pueblo panameño, también en el gobierno de Juan Carlos Varela. ¿Cómo hizo don Ricardo Martinelli? A través de lo que pudo recoger de lo que debía el monopolio económico aquí en Panamá. Gracias a que recuperó los impuestos que dejaron de pagar y recuperó la cuota obrero patronal en la caja del Seguro Social. Y Ricardo Martinelli logró acumular para hacer un progreso y llevar ese progreso y ese desarrollo al país con 65 millones de dólares. Y ahí están las obras. Aquí, estos gobiernos y más del PRD trabajan en base a sobrecosto, sin hacer obra, pero sobrecosto en otras cosas. Y como ejemplo le pongo, hablando de este último gobierno que está aquí del PRD, en el COVID, que le sacaron mayor progreso para su estabilidad y seguir enriqueciéndose con lo que le pertenece al pueblo panameño. Ahí está la Gaby Carrizo. Sobreprecio en los respiraderos, en inyecciones, vacunas, mascarillas. Así logró formar un monopolio familiar, quienes eran los encargados de traer todos esos insumos que tenían que ver con el COVID. Y todos traídos con sobrecosto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo nosotros podemos señalar que este gobierno ha hecho cosas buenas? Yo puedo entender que los señores que salen a tirar basura o enlodar a quienes se oponen a ellos. Yo puedo entender a esa gente del PRD, que no son la mayoría de las bases del PRD, no están conformes con el actuar de este gobierno. Pero la cúpula en sí son unas personas que hay que señalar y que cuando venga ese cambio de gobierno deben de ser sometidos a la justicia, no por revancha, ni porque me caíste mal, no, sino por lo que es la realidad, por los actos inmensos de corrupción. Entonces yo entiendo a esta gente del PRD que salen a defender al PRD, a Lombana, a Rux y a Martín y a Gaby. Es porque también ellos están participando de la corrupción. También ellos le están metiendo la mano al bolsillo al pueblo panameño, a su familia, a sus hijos, a sus nietos, a todo en general.
porque a ellos no les importa. Ellos están viviendo en base a lo que han aprendido y a lo que le ha inculcado este gobierno del PRD. Corrupción, dinero mal habido. Porque aquí hay dinero para que el país esté bien. Aquí hay dinero para que se vea un país de primer mundo. No como nos quiere llevar este cabecilla, candidato del PRD, la Gaby. Que fíjese que dice que Panamá, que está en el primer mundo, supuestamente lo va a llevar al tercer mundo. O sea, no entiendo qué clase de política trae este tipo para el país. Entonces, el pueblo en la gran mayoría no aplaude eso. Es más, este pueblo ha sido tan inteligente que se ha dado de cuenta qué le puede ofrecer el que se quede el PRD 5 años más aquí. ¿Qué le puede ofrecer Martín Torrijos cuando tuvo la oportunidad en su gobierno y no hizo nada? ¿Quién le puede creer a él que ahora sí va a hacer? Ahora sí trae una varita mágica para resolver los problemas que dejaron y que a ellos han causado el PRD. No tienen credibilidad. Lombana quiere destruir la familia panameña porque él está de acuerdo con eso del aborto. Él está de acuerdo. Mire, señores, aquí cuando se creó el universo, a nivel mundial, a la humanidad, Dios creó hombre y mujer. Él no creó un tercer sexo. Entonces eso va en contra de los principios del creador del universo, del creador del mundo, del creador de la humanidad. Tú no puedes, señor Lombana, tú no puedes actuar en contra de las decisiones de la mayoría del pueblo panameño. Y la Constitución es bien clara y precisa. Aquí se profesa la religión católica, como también está escrito en la Constitución, que el idioma del panameño es el español, como también está escrito en la Constitución Nacional, que el balboa tiene igual valor que el dólar americano. Entonces tú no quieres venir a llevar en un retroceso para congraciarte con el PRD, porque para eso están puestos allí, para que hagan ese trabajo vestido de independiente. Entonces tú no vas a engañar, Lombana, a nadie con eso. El pueblo panameño es sabio e inteligente a la hora de escoger al gobernante. Y yo no estoy hablando ni estoy denigrando a ningún candidato porque sí, sino por su trayectoria. ¿Y dónde tú vienes, Lombana? Por eso yo digo que tú eres ficha del PRD. Tú vienes del gobierno también, inclusive del Toro Valladares. Más te afianzaste con el PRD en el gobierno de Martín Torrijos. Y ahí se te pueden ir buscando más belleza de tu actuar. Entonces, nos vamos a Rómulo Rux, que le indica a él que el pueblo va a creer en sus falacias, que el pueblo va a creer en tus mentiras y engaños, mucho menos te va a creer proviniendo de un
tipo de una persona que rechazó su soberanía nacional como panameño para pasar a las manos del imperio norteamericano. La Constitución es clara, precisa y efectiva. Ningún extranjero puede participar a ningún puesto de elecciones, mucho menos candidato a la presidencia de la República, mucho menos candidato a la alta magistratura de un gobierno, de un país, porque tú eres extranjero y tú sabes bien que eso está estipulado en la Constitución Nacional. Una prueba más que sigo señalando que el Tribunal Electoral está demostrando con estos actos de mirar para otro lado en cuanto a la nacionalidad de este señor Rux. Comprobamos está y comprobado está todos los panameños que ese es ficha del gobierno PRD, porque de los votos que ellos sacan, ellos están rezagados con Gaby. Gaby no sube. Están rezagados que ya ellos están tirando la siguiente acción, que es de los tres independientes que hay, supuestamente, entre comillas, los dos que están más abajo van a tener que unificarse con el que está arriba. Y es una pelea y una lucha porque supuestamente en los pronósticos o en la encuesta que dan, esos tres candidatos están en empate. Están al 10%, uno con unos puntos arribita, marcando 10.5, el otro 10.0, el otro 10.8, pero están ahí, empatados. Y tienen meses desde que inició la campaña y no han podido subir. Entonces el pueblo, o nos preguntamos, ¿por qué será? Se preguntarán ellos. Este es un fenómeno que están viendo con toda la maquinaria que ha puesto el PRD, con toda la suciedad, con todo y contratar un call center para que unos susodichos tiktoceros que han abierto cuenta en diferentes plataformas para llevar la contraria al pueblo panameño y manchar, enlodar la reputación de las personas, en este caso Ricardo Martinelli. ¿Por qué este fenómeno? Porque ese tiene la ventaja que hizo un buen gobierno y él no lo está diciendo por decir, porque ahí están las obras que hablan por sí solos. El mismo panameño de a pie te lo puede indicar, que cuando el gobierno de Martinelli estaba gobernando, el pueblo tenía plata en el bolsillo, ganaba bien en su trabajo, mucha fuente de trabajo hubo aquí, muchos inversionistas vinieron y dieron trabajo aquí al panameño, ganando un buen salario. ¿Qué se diga de la construcción? Los obreros ganando buen salario, porque Ricardo Martinelli fue tajante a través del Ministerio de Trabajo, de que anualmente se revisara el salario de los obreros para aumentarle y así reconociendo realmente que forma parte la construcción
en el desarrollo del país. Y ni qué hablar de las obras que dio plasmada. Por ejemplo, el Metrobús le quitó un problema grandísimo que tenía el pueblo panameño con el transporte. Y llevó al transporte a que el panameño llegara temprano a su fuente de trabajo y llegara temprano a su residencia para estar más tiempo con su familia. Porque aquí, antes de Martinelli, el pueblo para llegar a su trabajo a tiempo tenía que madrugar 3, 4, 5 de la mañana hacer transbordo. Y salía del trabajo la misma operación, hacer transbordo, coger el bus que lo va a llevar a su destino. ¿Y a qué hora llegaba a su residencia? 9, 10 de la noche. No había tiempo para estar con su familia. ¿Y qué hizo el gobierno de Ricardo Martinelli? Unificó la presencia familiar en los hogares panameños. Entonces, no se dan de cuenta que al hombre le hacen un juicio amañado. Si en verdad el hombre es culpable de lo que lo estaban señalando, ¿por qué no le permitieron un juicio justo? ¿Por qué aceleraron un documento, un fallo, para sacar a Ricardo Martinelli de la contienda si ustedes saben bien y ustedes estaban seguros que el hombre había cometido esos delitos? Entonces ustedes deberían de haber seguido el proceso ordinario, el proceso tal cual que le brindara la garantía a este señor para que se defendiera. Y esa no se la dieron. No se la dieron. Pero es bonito venir a enlodar porque Ricardo Martinelli le llevó o le sacó una gran ventaja cuando él fue gobierno y lo que hizo por el país. Yo puedo decir que más de 3,5 millones de habitantes están satisfechos con el gobierno de Ricardo Martinelli. Y fue una lástima que no se pudo reelegir porque la Constitución no lo permite. Pero yo le aseguro a ustedes que si eso no estuviera plasmado en la Constitución, que no hay derecho a reelección, estoy seguro que donde se vuelve Ricardo Martinelli a darle seguimiento a su gobierno, sale. Porque él no debe hablar paja. Él lo que prometió en su campaña lo cumplió. Y dejó los proyectos que a Juan Carlos Varela no le dio la gana de hacerlo, ni terminar, ni seguir, por el simple hecho de que porque eso viene del gobierno de Ricardo Martinelli. Él no pensó en el pueblo panameño, esa obra que tenían que seguir. Eso era para beneficio del pueblo panameño, no para beneficio de Ricardo Martinelli. Era para beneficio del pueblo. Y ustedes le cercenaron ese derecho a nosotros de seguir con una vida digna. Ustedes cercenaron todo ese derecho. Ustedes pensaron solamente en ustedes, Juan Carlos Varela, Nito Cortizo. Y ahí es donde vienen los arreglos de recámara para hacerle esto que le hicieron a Ricardo Martinelli. Porque tiene el PRD nombrado con compromiso de no ir en contra de lo que dijera el PRD, en este caso Nito. Porque tienen 6 magistrados que no se iban a poner porque están comprometidos con este gobierno del PRD.
para no llevarle la contraria. De igual manera, hay un magistrado, arrocha ficha de Juan Carlos Varela. Hacen mayoría. Entre esos dos, en arreglo de recámara, tú no me persigues, yo no te persigo. A este hombre hay que sacarlo, porque él viene con las intenciones de volver a ser candidato a presidente y no puede joder, así que hay que sacarlo de la contienda. Señores, todo aquel que habla y dice que Ricardo Martinelli robó, Ricardo Martinelli es un corrupto, que Ricardo Martinelli es un estafador, es un gángster, ¿qué no le han dicho a él? Pero bonito es decir y no comprobarlo. Dejan a un lado la veracidad de estos acontecimientos. Pregúntense por qué el PRD, Nito Cortizo, Gaby Carrizo, Juan Carlos Varela, a través de su sobrino Rómulo Rux y de José Blandón, ¿por qué atacan a Ricardo Martinelli? Ustedes mismos han convertido a Ricardo Martinelli en su cuco. Ustedes tienen pesadilla con Ricardo Martinelli porque sabe que hubo una ocasión en su gobierno que no le pesó la mano para obligar al monopolio que a ustedes pertenece, el poder económico aquí en Panamá, a pagar lo que es del panameño. Porque Ricardo Martinelli creyó en eso. Dale al César lo que es del César. Y ustedes, Juan Carlos Varela, Toro Valladares, Martín Torrijos, Nito Cortizo, Rómulo Rux, Lombana, José Blandón y ya mencioné a Martín. Bueno, todas esas fichas fueron los Judas de nuestro país. Sobre todo este gobiernito que por una moneda más vendió nuestra soberanía en contubernio con la Corte Suprema de Justicia, con los 45 legisladores que dominan la Asamblea como un patrimonio privado, la Asamblea Legislativa. Entonces, no hay ese grado de credibilidad que ustedes quieren de toda manera, PRD, dictadorcito Nito Cortizo, de obligar al pueblo panameño que le tenga simpatía, que le dé confianza para que le den voto. Ahora salen, ahora poco le falta arrodillarse ante esa persona para suplicarle que le dé el voto porque se quieren reelegir. Ya está bueno. Benicio Robinson tiene 35 años de ser diputado y miren cómo tiene la provincia de Boca del Toro. Un hombre millonario que tiene testaferro en Estados Unidos con propiedad de dinero del pueblo panameño. Pero esos detractores de Ricardo Martinelli, de Raúl Molina, de RM, no miran eso, no leen eso, no buscan las informaciones. Pero qué bonito venir a tomar esas actitudes contra un hombre que ustedes mismos lo convirtieron. Mataron el tigre y ahora le tienen miedo al cuero. Entonces, no vengan a llorar como una Magdalena.
el desprecio que le está haciendo el pueblo panameño. El pueblo panameño está calladito porque sabe que el desquite es el 5 de mayo contra ustedes. El 5 de mayo se va a convertir en la liberación total, con justicia y paz a favor del pueblo panameño. Porque el pueblo panameño está decidido a enterrarlos para siempre. Porque todo lo que huele a PRD, gobierno del PRD, al país le ha ido mal. Y aquellos que defienden al PRD vayan a buscar historia, vayan a leer los gobiernos del PRD en qué ha beneficiado al país. Y le voy a refrescar la memoria a todo esto PRDista. ¿Cómo está tu situación en el fluido eléctrico, en tu factura de electricidad? ¿Cómo está? ¿Está conforme? ¿Está pagando una tarifa baja? De igual manera en la comunicación, ¿está conforme? No, ¿verdad? Que vendió el IRRE y el Intel, sin mencionar los otros proyectos, las otras hidroeléctricas, el ingenio azucarero que pertenecía al pueblo panameño, que podía conseguir el azúcar barata. Ah, no, pero él la vendió, dejando el monopolio azucarero a que hiciera lo que le dé la gana con los precios al consumidor. Vayan y lean, busquen historia. No estén hablando ni tirar porquería a un hombre que quieran o no reconocer que el hombre hizo. Su gobierno fue para el pueblo tal cual como él lo prometió. Por eso que el pueblo no le ha dado la espalda. El pueblo está agradecido con todo lo que hizo Ricardo Martinelli en su gobierno. Todas las artimañas que está utilizando la dictadura PRD de Nito Cortizo y Gavi, en contubernio con la Corte Suprema de Justicia, la generala María Eugenia López. Le robaron a la empresa Ricamar 21 millones de dólares. Eso no es secuestro, eso es robar. Expropiar es robar. Porque ustedes piensan seguir haciendo daño para destruir totalmente, económicamente, a Ricardo Martinelli. No se atreven a jugar limpio. Son cobardes y su actuar y sus acciones son de los más viles cobardes cuando cometen este tipo de atrocidades con un candidato que le lleva la ventaja de aquí a la China. No van a poder, tendrán que acallar todo el sistema comunicativo, las redes, para que el pueblo no pueda mencionar ni siquiera el nombre de Ricardo Martinelli. Es tanto el miedo que le tienen a Ricardo Martinelli que el Tribunal Electoral extralimitándose en sus funciones, buscando que le hagan daño a esos funcionarios que llegan a la propiedad privada a quitar las vallas publicitarias de Ricardo Martinelli, de Molino y de RM. Eso es lo que está buscando el Tribunal Electoral. Porque déjame decirte que si estos funcionarios llegan a mi propiedad,
donde tengo la valla publicitaria del candidato que yo quiero que vuelva a gobernar el país. Ténganlo por seguro que voy a hacer cumplir lo que me permite la Constitución Nacional. Mi privacidad, mi propiedad no puede ser violatoria a menos que venga con una resuelto o un mandato de una fiscalía o de algún juez. De menos tú no tienes por qué, Tribunal Electoral, extralimitarte en esas funciones, porque eso es lo que tú estás buscando. Es más, te voy a recordar, Tribunal Electoral, así mismo con la persecución que tenían los codepadis y los batalloneros de la dignidad, con los que nos oponíamos al régimen dictatorial de Noriega. Que con qué gusto nos daban palos, nos arrestaban, nos pisoteaban, nos herían y de todo. La ley del oeste. ¿Y sabe qué pasó? Que afortunadamente se logró tener cassette, que en ese entonces era los beta, que se grababan a través de esas cámaras que grababan los cassettes de beta y quedaban registrados los rostros de esta persona. Cuando Noriega sale de aquí, que lo vienen a sacar los gringos aquí en Panamá, ¿qué tú crees que hizo el pueblo panameño? Se persiguió a todos los que quedaron registrados en esos beta y se le dio del bueno. Y te voy a poner un ejemplo. Uno que salió ahí en la Plaza Santana cuando mataron al seguridad de Billy Ford e hirieron al conductor, un señor de lente allí, delgado. El conductor le decía que por favor llévenme al hospital. ¿Y sabe qué le contestaba este tipo con revólver en mano? Dile a Endara, a Arias Calderón y a Ford que te lleven al hospital, perro. Ahí te vas a morir desangrado. Le pongo nada más un ejemplo. Pregúntense qué le pasó a ese ciudadano. Él vivía en Pedregal y se consiguió y se le dio la paliza del bueno. Eso es lo que está buscando el Tribunal Electoral. Y no me vengan a decir que esto es una amenaza y esto es una venganza. No, yo estoy hablando de la historia que ustedes están repitiendo con esa persecución que cargan. Ustedes no pueden, por más que ustedes destruyan las vallas publicitarias de Ricardo Martinelli, Raúl Molino y RM, el pueblo panameño lleva a estas personas aquí en el corazón, agradecido del buen gobierno que hizo Ricardo Martinelli. Entonces, ¿ustedes qué creen? Digo, si ustedes no quieren escuchar el nombre de Ricardo Martinelli, la imagen de Ricardo Martinelli, Raúl Molino o el sello RM, ustedes tendrán que eliminar todas las redes sociales, porque le vamos a seguir recordándole que el cuco de ustedes, el cuco de Nito, de Gaby, del Tribunal Electoral, de la Corte Suprema de Justicia, de los jueces y fiscales que se han prestado por esta vil calañas contra el pueblo panameño. Ese cuco es Ricardo Martinelli y a ese es el que ustedes le tienen miedo. Y usted sabe que a ese no le va a temblar la mano para sentarlo en el banquillo de los acusados. Y no por venganza, sino porque es un compromiso
dando el pueblo panameño para que aquí se haga justicia, aquí se recuperen los bienes mal habidos que tienen estos altos funcionarios de este gobierno, recuperar los fondos extraídos del arca del Estado. Esa es la justicia que está pidiendo el mismo pueblo panameño. Entonces ustedes tienen que mirarse Tribunal Electoral, Corte Suprema, legisladores, ustedes tienen que mirarse en ese espejo. Porque no hay un mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y se le está llegando la hora del juicio para ustedes. Porque lo que ustedes han hecho contra el pueblo panameño no tiene perdón de Dios. Porque sabemos inclusive que el actuar de este gobierno, específicamente de Nito Cortizo, no creen en Dios. Pertenecen a la logia masónica, que no creen en la humanidad. Por eso que fue a vender a Panamá a la élite 2030. Porque piensan que nos quieren tener como un robot dirigiéndonos a donde la élite 2030 nos quiera llevar. Desaparecernos paso a paso. Y ustedes, señor Nito Cortizo, vendió a los panameños a la élite 2030. Y eso el pueblo panameño lo tiene que parar. Y lo vamos a parar. Porque nosotros no podemos permitir que gobiernos extranjeros vengan a someter a nuestro país, a nuestra tierra que nos dio el más alto, el ser supremo. Esta tierra nos la dio para que la cuidáramos, que nos sostuviéramos de lo que nos producía la madre tierra. Y ustedes han hecho caso omiso. Ya comienza a estar boicoteándome esta transmisión. Ya empiezan y realmente no sé por qué TikTok permite que el call center del PRD esté interfiriendo. Se supone que esta es una plataforma libre donde se puede disentir y dar su opinión. ¿Por qué TikTok permite que el call center se tome estas atribuciones y esté violando la plataforma? No está permitiendo que el pueblo se desarrolle, que el pueblo se manifieste. Entonces quieren venir a llamar a uno a engaños y decirle a uno que el tiempo se terminó, cuando no es así. Yo no he puesto ni he programado un tiempo específico, porque los temas que yo voy a tocar normalmente se alargan.
y yo tengo que tocar los temas que tengo que tocar. Yo tengo que transmitirle al pueblo panameño realmente para qué. Y si más bien orientarlo también y sacarlo de la confusión muchas veces de que la maquinaria del PRD en sus desinformaciones con su medio de comunicación social, periódicos amarillos, radio, prensa y televisión y plataformas de diferentes índoles para boicotear a quienes hablamos en este tipo de plataforma y nos quieren acallar la voz para que tú, mi estimado amigo, no puedas escuchar las intenciones malévolas que tiene este gobierno. Y cada vez que en esta última transmisión anterior que tuve hace 2 días, me sabotearon. Ahí salió la grabación con cosas que yo no hablé, no se entiende, mejor dicho. Es obra del PRD, porque no aceptan que se le diga la verdad. Como no pueden acallar las voces, no pueden quitarle al panameño que ponga en sus redes o en su plataforma donde están inscritos la imagen, foto de Ricardo Martinelli, de Raúl Molino, de RM. Quieren tapar el sol del PRD con un dedo. Ahora no sé si yo estoy hablando por el gusto, porque